Seguimos, amigas y amigos, compartiendo con ustedes. Así estamos. Esta edición especial, como la de todos los programas que hacemos, cargada de información. En el programa de hoy tenemos como invitado al edil Pablo Lanz, representante de Ciudadanos Florida, que ya está, lógicamente, trabajando desde el punto de vista partidario en este proceso de elecciones internas que llevarán a ver cómo quedan posicionados cada uno de los sectores dentro de los distintos partidos políticos y quiénes son sus candidatos a la presidencia. Y de allí todos vamos a tener que elegir uno, del partido que nos guste, que nos caiga mejor, que entendamos, que nos convenzan, que nos identifiquen, y allí vamos a elegir uno y saldrá el próximo presidente de la República en el mes de octubre o noviembre. Va a ser en noviembre seguramente con el balotaje. Pero hablábamos antes, Pablo, del tema de si la intendencia gozaba o no de buena salud. Y el tema de los números, decías que es muy difícil acceder a la realidad de los números de la intendencia, porque los últimos números reales que se tienen son del año 2017. Efectivamente. No del 2018, ni de mediados del 2018 siquiera. No, el 2018 va a ingresar a mediados del 2019, va a ingresar la rendición de cuentas del año 2018 y es donde pasamos los legisladores departamentales en limpio cómo fue cómo se comportó el gasto dentro de la intendencia durante ese año. Mientras tanto, mientras que la intendencia se aboca a preparar esos números que tiene ese tiempo constitucional que para nosotros es bastante tardío, ¿verdad? Para seguir el día a día los números municipales, la única herramienta que hay, como te decía, eran los pedidos de informes y de alguna forma con esos pedidos de informes seguir a través de los últimos números oficiales que son del 2017. Pero más allá de que hay un retardo en cuanto y un problema en cuanto a seguir el día a día los números municipales con cierto tiempo fuera de momento. A ver, nosotros lo decíamos ya el año pasado cuando accedimos sobre mediados de año los números oficiales. Las inversiones, claramente las inversiones de la intendencia han caído y cayeron fuertemente en el orden de inversiones de por lo menos 6-7 años atrás. Las inversiones cayeron cuando por ahí hay un eslogan o por ahí se hacen lobbies a través de los medios de comunicación para darle plataforma comunicacional a la intendencia y ponerla, yo diría, un escalón por encima de lo que efectivamente están las cosas. Se dice, bueno, el gobierno con mayor inversión en la historia del departamento de Florida, bueno, vamos a descontar los 254 millones de pesos que fueron por parte del fideicomiso, ¿no? Vamos a mirar las inversiones genuinas y esas inversiones genuinas caen y lo que trepa estrepitosamente, trepa fuertemente es el gasto de funcionamiento y dentro del gasto de funcionamiento es salario, funcionamientos combustible, funcionamientos de todos los días por parte de la intendencia departamental. Yo creo que la intendencia se ha perdido tiempos fantásticos, como por ahí la oposición a nivel nacional le reclama y lo señala el Frente Amplio diciéndole, y eso somos todos testigos, nos perdimos los mejores 10 años y no los aprovechamos. Yo digo de la intendencia exactamente lo mismo. Nos perdimos los mejores 10 años del departamento de Florida, utilizamos los recursos desde el punto de vista de una plataforma política electoral, hubo ingresos en demasía dentro de la intendencia departamental, se miró muy poco, a mi juicio, el esfuerzo que están haciendo los privados, llámese el sector productivo, el sector comercial y sus dificultades. Esos sí son los verdaderos artífices de políticas de resultados de gestión. Los que abren comercio todos los días, un privado, esos sí son los verdaderos autores de políticas de gestión aplicadas en un comercio privado y eso es lo que yo entiendo que debería de ocurrir en la intendencia. Porque ha tenido una mirada muy política partidaria, hasta el día de hoy, ha tenido una mirada con sesgo de plataforma electoral y poco profesional, poco apostado a la intendencia departamental al funcionariado. Y yo lo digo esto. ¿En qué sentido? Hace 20 años que vengo diciendo esto. ¿En qué sentido poco apuntado hacia los funcionarios? La intendencia o al funcionamiento.
la Intendencia Departamental de Florida tiene funcionarios muy capaces. Se ha invertido recursos en capacitación, esos funcionarios con el suscitar de los años se han formado, y cuando se generan y se crean un día sí y otro también cargos de particular confianza, en lugares de significación jerárquica dentro de la Intendencia, siempre se termina apostando a alguien exterior, a alguien de afuera, y nunca al funcionario que está formado, que conoce sus compañeros, que conoce el propio funcionamiento. Lamentablemente es lo que ha pasado. Y ojo que esto es medio reiterativo de mi parte, y seguramente el que nos está viendo desde sus hogares puede decir, siempre con el mismo disco o el disco rayado, pero creo que ahí hay una fuerte apuesta que tiene que necesariamente hacer la Intendencia para optimizar recursos, para bajar y abatir el gasto de funcionamiento, para tener mejores recursos para la inversión, que es lo que se está perdiendo, y de alguna forma estamos jugando a la mosqueta y se está tapando con un endeudamiento que se llama fideicomiso de obras, que repito, yo no me arrepiento de haberlo votado, lo votaría nuevamente, porque creo que es una herramienta de ejecución de obra válida, pero que no acompasa el comportamiento de la gestión propiamente dicha de la Intendencia. A ver, he tratado de seguir toda tu línea de razonamiento, a ver si te interpreté bien, y es lo que me genera la pregunta que me surge en este momento. Desde tu óptica, en tu análisis que haces de la Intendencia, no están claras las cuentas, no se sabe cuánta plata hay, no se sabe bien efectivamente al día de hoy cuánto se debe. Por parte de la oposición, ¿verdad? La oposición. Es decir, no se conocen públicamente, ¿no? ¿Crees que se ha administrado mal los pocos recursos que tenía? O sea, no se aprovechó debidamente los recursos económicos porque se priorizaron otros aspectos por sobre la gestión, por sobre mejorar la gestión. Si hablamos de la Intendencia, uno ve en esas campañas que tú mencionas, que dicen, bueno, la primera Intendencia que logra cerrar un vertedero, ahora lo del puente, los polideportivos en el interior, es decir, todo producto del fideicomiso. Ahora, ¿qué pasa mañana en la Intendencia? La próxima gestión municipal, que va a tener que seguir pagando el fideicomiso. ¿Va a tener que hacer otro fideicomiso para hacer obras? Porque se va a encontrar con el mismo panorama que tenemos hoy. Yo creo que no, si se toman las medidas que estaba de alguna forma narrando. Tenemos que ser austeros con el gasto, tenemos que cuidar los recursos de forma más fina, no tenemos que gastarnos $1 millón por año en cargos de particular confianza, tenemos que medirnos en ese sentido, tenemos que profesionalizar la gestión con los propios funcionarios municipales para no seguir generando gastos superfluos, no tenemos que multiplicar la cantidad de compensaciones que cobra el personal jerárquico, que son señales que ha dado esta administración. El personal jerárquico tiene un salario, a ver cómo lo podríamos decir, un salario superior por la responsabilidad que tiene, por la tarea que ocupa, pero a su vez esta administración se ha encargado prácticamente de duplicárselo, compensaciones de un 45%, cuando las normas expresamente en un pasado reciente lo limitaban, lo prohibían. Tenemos que ser fieles custodios de las normas, las leyes y la Constitución. Cuando el intendente pedía licencia, asumía un director sin renunciar a su cargo. Nosotros hicimos una interpelación al intendente, llamamos a cargo, consultamos la Oficina Nacional del Servicio Civil. Hemos dado esta batalla, Alberto, y puedo seguir detallándote cosas que hemos hecho. Hemos dado una batalla desde hace ya muchos años en ese sentido. Y esto que lo decimos porque estamos absolutamente convencidos. El 23 de enero del año 2018 el intendente manda un comunicado, para mí demasiado apresurado, a los medios de comunicación departamentales, diciendo que iba a tomar 6 medidas de contención del gasto cuando concurrió a la primera convocatoria de Un Solo Uruguay. Y nosotros le agregamos, le hicimos llegar a través de una nota al intendente 6 medidas más, que esa para nosotros, nuestro juicio, esas 6 medidas que nosotros aportábamos, esa sí iba a tener un valor tangible en cuanto al ahorro de los recursos, y no lo que planteó el intendente, que era menor telefonía celular, cortar las horas extras del personal obrero. Lo que planteaba el intendente era cero.
en ahorro de gastos. O sea, fue a una convocatoria agropecuaria que se dio por primera vez en Durazno. Al otro día sacó un comunicado público diciendo que iban a tomar medidas, que era lo que de alguna forma se reclamaba, pero las medidas que tomaban era cero. Era más un mensaje político para quedar simpático que medidas que de alguna forma tuvieran un impacto directamente en las finanzas. Nosotros dijimos, bueno, cuando vimos esas medidas, digo, no, pero a ver, intendente, de nuevo, vamos a no tomar más personal político, vamos a limitar la cantidad de pases en comisión. En vez de tener 72 cargos de particular confianza, ¿no podría tener alguno menos? Esas son medidas tangibles, esas son medidas claras en cuanto al ahorro que entiendo el gobierno departamental, otros gobiernos departamentales y el propio gobierno nacional, todos, porque yo no le puedo reclamar al gobierno nacional que haga cosas y yo hacer lo contrario. Ahí hay una dualidad de criterios, a mi juicio, que tiene hoy el Partido Nacional como principal oponente del Frente Amplio en la nacional. Le reclama cosas en lo nacional, pero en lo departamental hace lo mismo. Acá nos tenemos que comprometer en serio, pero nos tenemos que comprometer en serio los que nos gusta, los que hemos estado muchos años, los que tenemos pretensiones políticas. Yo estoy absolutamente convencido que el mejor candidato a presidente de la República que hoy está en el menú electoral es Ernesto Talvi. Y estoy trabajando fuertemente en una elección interna y voy a trabajar fuertemente en una elección nacional, pero estamos diciendo claramente que hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas, y cosas como esta que estamos describiendo, comprometernos, porque eso de tirarle el pedregullo al rancho del vecino, que sabemos que no le vamos ni a mellar la chapa, como que ya es un juego político que se está gastando en sí mismo. Tenemos que realmente tomar medidas de austeridad, tenemos que realmente cambiar el Estado, tenemos que realmente empezar a pensar en un Estado diferente. Tenemos que realmente y en serio y una vez por todas pensar una reforma del Estado. Y esa reforma del Estado, y ya entramos en lo que es lo nacional, las propuestas por parte del sector de Ciudadanos, ¿apuntan a qué? Porque se habla mucho del aumento efectivamente de los funcionarios públicos a nivel nacional, y desde el Frente Amplio la defensa que se hace es que la mayoría, el mayor porcentaje de esos cargos están en maestros, policías, personal de la salud, es decir, en sectores donde se requiere contar con ese tipo de funcionarios. Sí. ¿Cuál es la lectura que se hace ya en un plano nacional de ese mismo aspecto? Y también se dice que el gran canilla abierta de ingresos de funcionarios al Estado han sido las intendencias departamentales. Termina diciendo eso la OPP cuando defiende la posición del gobierno. Cuando defiende la posición dice, bueno, sí, la mayor cantidad de funcionarios han ingresado en la educación, en la salud y en la policía. ¿Acaso no se reclama mejor educación, mejor seguridad y mejor salud? Sí, pero la canilla más grande que hay está en los gobiernos departamentales. Pero digo, lo que pasa es que empezamos en el juego del chisporroteo. Pero efectivamente en el Estado han ingresado más de 50.000 funcionarios. Y yo lo que le pregunto a la gente, o te pregunto a ti, Alberto, que estamos en esta mesa tan linda compartiendo, nosotros notamos mayor seguridad. O sea, con ese ingreso de mayor cantidad de gente a la policía, ¿notamos más seguridad en la calle? No. ¿Notamos que tenemos mejor salud? Creo que no, por lo menos lo que me dicen las personas con quien yo convivo. ¿Tenemos mejor educación? Y no, tampoco tenemos mejor educación. Entonces, ¿se trata de que ingresen más funcionarios para ser más efectivos? Tampoco. Ahí van las políticas que se aplican. Ahí va de la mano de las políticas que se aplican. Y por ejemplo, ya estamos en el tema, en materia de seguridad, uno ve por allí, hay un candidato que propone de pique 50 medidas y otras tantas más. Bueno, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que cambiar en esencia para que cambie? ¿Es un tema de la policía? ¿Es un tema social? ¿Es un tema de razonamiento simple o más complejo? Es un tema mundial, es un tema regional, y es un tema de Uruguay, y es un tema técnico que abarca una cantidad de aristas, no solamente la policía, claramente. Yo no soy ni especialista ni nada por el estilo. Para mí es muy difícil poder dar una respuesta. Pero el otro día lo hablábamos con Guillermo Montaño, que Guillermo Montaño estuvo haciendo una campaña, estuvo con la campaña que hizo el sector de La Rañaga, recolectando firmas. Yo le decía, una cosa es la seguridad en Florida
que estamos padeciendo delitos que antes no se vivían y situaciones que antes no se vivían. Sí, sí. Y otra cosa es algunas zonas de Montevideo, algunas zonas de Canelones, algunas zonas de la frontera o algunas de Maldonado, ¿verdad? Es decir, Sí, sí. entonces, Sí. También es podemos tener sentimos el mismo temor. Había un amigo que publicaba, no recuerdo bien, podemos tal vez salir con temor, pero no vivimos esa sensación de desolación que se vive en otros lugares. También es cierto que el grado de violencia ha aumentado. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Lo hablábamos fuera de micrófonos, hasta en la vida política y social. Yo no sé si es que los tiempos cada vez rinden menos, que la gente tiene que ocupar mayor tiempo de su vida para generar más recursos, o está fuera de su casa, pero hay un grado de violencia generalizado superior en toda la sociedad, y claramente en la delincuencia, producto de muchas cosas, ¿no? El narcotráfico es uno de los más importantes en cuanto al grado de violencia. Una cosa es cuando uno va a cometer un delito en su pleno estado de conciencia, y otra cosa es cuando uno va a cometer un delito con la cabeza nublada por las drogas. Claramente ahí puede haber una respuesta a el narcotráfico, la droga, en la mayor violencia que hay a la hora de la delincuencia. Veíamos hoy fuimos todos los floridenses testigos de un robo de un comerciante local conocido, un amigo que nadie escapa, y no escapa al interior y no escapa en Montevideo. Ahora, claramente la inseguridad abarca no solamente 4 o 5 medidas presentadas para reformar de cierta forma la Constitución, abarca desde ámbitos de educación, cultura, profesionalización creo de áreas esenciales dentro de la policía, fundamentalmente la investigación. Yo creo que los delitos complejos, investigación dentro de la policía, hay que fortalecerlos con mayores insumos, con mayores herramientas para prevenir el delito y no ir corriendo detrás del delito, que es lo que últimamente parece que es lo que nos pasa a todos los uruguayos. Siempre hay un problema y corremos detrás del problema para ver cómo lo solucionamos, pero no estamos advirtiendo los temas. Sí, es como el otro día hablamos con Alexis, el tema de la violencia de género, estamos atendiendo la consecuencia. Seguimos atendiendo las consecuencias. Acá hubo una política de Estado en el Uruguay a raíz de la violencia de género, y creo que la seguridad pasa y va por el mismo lado, que es por la educación en los primeros años de vida. Y eso pasó con el cigarrillo. Con el cigarrillo a los niños, en los primeros años de vida, cuando se comenzaron con fuertes campañas que el cigarro produce la muerte, que el cigarro te da cáncer, que el cigarro es malo. ¿Quién no tiene un niño en la casa que decía, no, papá, no fumes, que te hace mal a la salud? Eso fue una política de Estado que se atacó en los primeros años de vida. Y creo que en políticas, por ejemplo, la violencia de género, es un tema que pasa fuertemente también por el lado de la educación. Hay un cambio cultural. Por un lado de la educación también, y los valores, la educación, la convivencia, cosas que los primeros años de vida, y la casa, por supuesto, no la familia. Sí, son temas bastante profundos. A veces uno se pone a profundizar, son más profundos que superficiales. Sí. Y tienen muchas respuestas. Ya vamos a ir hablando en próximos programas sobre las distintas propuestas de ciudadanos, pero por estas horas, ¿has participado en alguna reunión de los vecinos que se han reunido con autoridades del Ministerio de Transporte por el tema del tren? Que es otro tema que en Florida, como no le habíamos dado a bolilla, hasta que alguien en Sarandí se preocupó o se molestó porque el tren le iba a pasar al lado de la casa y se generó toda una movida. Y a partir de allí parece como que se van dando cuenta en distintas localidades que el tren va a pasar de nuevo. Exacto. Está aterrizando el tema la gente. Recién ahora. Es decir, como claro, se veía el tren, no iba a pasar. ¿Qué primeras conclusiones estás sacando de estas charlas de que has participado, de estos encuentros donde están vecinos y autoridades del Ministerio de Transporte? Bueno, yo vengo ahora, en este momento, de Cardal, de estar reunido escuchando con el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Cetelich, 3 ingenieros que lo acompañaban, vecinos de Cardal, preocupados estábamos empezando a tomar contacto, como tú decís, con el tema en Cardal. Los vecinos estaban recién empezando a tomar contacto con el tema. Habían invitado a los vecinos la semana pasada de Sarandí Grande, que tuvieron su logro de poder desviar la vía del centro de la ciudad de Sarandí Grande,
Y nosotros en la Junta Departamental, cuando tuvimos con los vecinos de Sarandí, se lo dijimos a los vecinos, se asentían con la cabeza que ojalá se le encontrara una solución. El presidente de la República creo que fue un actor primero, fue el que dijo vamos a encontrarle una solución. El ministro Rossi, en consecuencia, creo que movió todo el tablero y se le encontró una solución en Sarandí. Nosotros le decíamos a los vecinos de Sarandí, miren, este tema para ustedes seguramente conquistaron el objetivo, pero esto va a tener un efecto dominó en todas las localidades del interior del departamento de Florida. Esto va a ser una avalancha ahora de los otros vecinos solicitando que el tren no pase por el medio de la ciudad. Vengo de Cardal. A ver, en el medio mismo de la ciudad de Cardal correría el tren, quedarían simplemente 2 pasadas y tenemos ahora la vía. Todo Mevir de un lado del pueblo y tenemos del otro lado del pueblo el liceo y la escuela, ¿no? Lo que pasa es que hace muchos años que el tren no corre. Exacto. Con periodicidad. Exacto, es volver a retomar la cultura del ferrocarril. La cultura del ferrocarril con otro ferrocarril. Y claramente ahora los vecinos están diciendo a ver, ¿qué tren es? ¿Qué va a traer? ¿Cuáles son los productos? Hay mucho temor de la gente. Hay temor porque dice, para Montevideo lleva pasta de celulosa, para Paso de los Toros van a venir productos químicos. ¿Qué productos químicos? ¿Qué son nocivos? ¿No son nocivos? Se ha dicho que tiene un impacto en 4 cuadras y 4 cuadras para un lado y otro del eje de la vía, que los vecinos van a tener. Entonces los vecinos naturalmente, porque esto es una cuestión natural, comienzan a tener temor de el que nunca vio el tren o el que no conoce otro país donde funcionen los trenes dentro de las ciudades no sabe. ¿Cuál va a ser nuestra vida? No sabe lo que está pasando. ¿Qué va a pasar con mi casa? Ahora en Cardal había un vecino que decía... Porque hace muchísimos años que no... En Cardal le preguntaron a los ingenieros cuánto era el retiro para un lado y para el otro del eje de la vía. Ahora dijeron 15 metros. Y había un vecino que estaba a 7 metros de la vía del tren y dice, pero si es a 15 metros me van a despropiar mi casa porque... No, pero vamos a respetar. A ver, yo creo que hay que bajar un poco también este tema a tierra. Se decía, lo que son calles públicas y lo que es el viejo alambrado de AFE, en ciertos lugares lo vamos a respetar. Nosotros le contestamos 15 metros, porque pueden ser 15 metros en el campo o en determinados lugares. En ciudades no lo vamos a hacer, no le vamos a entrar con el tren para su casa, quédese tranquilo. Claro. Le decían al vecino. No es que el tren vaya a pasar por la casa. De todas formas, Alberto, esto parte, todo este inconveniente... Ahí va, ¿qué es la lectura que haces de todo esto? Todo este inconveniente, a mi juicio, parte de un secretismo, de un hermetismo en la negociación entre el Poder Ejecutivo y una empresa finlandesa que no va a venir al Uruguay a estropear el medio ambiente y a romper todo, porque son empresas multinacionales de prestigio que se juegan obviamente su estatus no solamente en el Uruguay, sino en el mundo, y que hoy ese tipo de empresas le están exigiendo al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial estándares medioambientales superiores a los que nosotros tenemos escritos. O sea, no estamos diciendo que va a venir una empresa argentina de La Pampa, no, va a venir una empresa finlandesa que se llama UPM, que tiene inversiones en todo el mundo, que tiene estándares medioambientales que cuidar y prestigio que cuidar. O sea, no va a venir cualquier loco a instalarse al Uruguay. Ahora, el hermetismo que ha tenido todo esto, el secretismo que ha tenido todo esto, el bosquejo de contrato que hay ahí publicado en internet, que no es un contrato, porque cuando un contrato es algo que se firma y se sella entre 2 partes, y todavía no hay nada ni firmado, ni consignado, ni asegurado por parte de la empresa. La empresa dice, si ustedes no me dan determinadas condiciones de infraestructura, nosotros no nos instalamos. Y y los uruguayos vamos corriendo detrás de eso. Yo recuerdo el tratado de inversiones, el tratado de inversiones entre Botnia y el gobierno de uruguayo, que fue la primera planta, y recuerdo los argumentos de los legisladores del Frente Amplio en aquel momento, que hoy son muchos los que están gobernando, y son radicalmente opuestos a la postura que tienen hoy. Sí, ahí es otra factura que se le pasa al Frente Amplio, y hoy cambió el discurso. Hoy cambió el discurso, y es así, eso no se puede negar. Hoy el Frente Amplio cambió el discurso porque entendió que la inversión privada dinamiza, que la inversión cuidada con control
le da oportunidades al país, que genera divisas para el país. El 50% del crecimiento del país fueron las 2 pasteras que tenemos en el Uruguay, y eso no lo podemos, no lo puede negar absolutamente nadie. Si no, no tendría explicación por qué el gobierno va corriendo detrás de todo esto, porque sabe bien que en lo macro, más allá que por ahí que decimos, bueno, el Uruguay crece en lo macro, pero crece en la mega inversión, pero todos sabemos que hay más desempleo, todos sabemos que hay mayores dificultades, que el desempleo creció en los últimos años, y fundamentalmente en los últimos meses, y eso no va de la mano con el relato de que el país crece. Porque el que se queda sin trabajo te va a decir, bueno, fantástico, el país crece pero yo no tengo trabajo, ¿no? Y son más los uruguayos que no tienen trabajo, y las condiciones que hoy tenemos para la inversión son dificultosas. Hablábamos un poco del déficit fiscal. El gobierno dio a conocer públicamente un déficit fiscal y después, a través de una investigación periodística, parece que eran un par de... Y ajustó al alza. Y ajustó al alza el 4.3% del producto, ¿no? Hay quienes no le dan mucha bolilla al tema del déficit fiscal y establecen que hay países que han logrado superar las situaciones adversas desde el punto de vista de la macroeconomía con un déficit fiscal alto. Sí, pero eso es otra discusión para economistas. Sí, para economistas, no para nosotros. Uno sabe lo que, pero uno lo que ve. Cortito y concreto, porque ya estamos pasados unos minutos. ¿Alguna actividad próxima que tenga ciudadanos en el departamento de Florida? Muy importante, y te agradezco mucho, porque justamente hablando de medio ambiente, a Ciudadanos le preocupa mucho el tema del medio ambiente. Creo que va a ser un tema que se va a ir imponiendo hasta octubre en la agenda de todos los partidos políticos. Hoy vemos el tema de las cianobacterias, ¿no? Uh-huh. Y las cianobacterias, cuando llegaron a Punta del Este, ahí salta el tema. Mientras que si la tenemos en el río Santa Lucía... Cuando el problema llega a Montevideo, a Punta del Este, ahí se entera. Y bueno, el tema del medio ambiente, el tema de la productividad, el tema de la productividad sostenible, bueno, todo eso, el próximo jueves 28, en la sede de Ciudadanos, vamos a tener un lindo encuentro, y están todos invitados, con el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina. Eduardo Blasina, un obsesivo en temas medioambientales, alguien que es conocido porque tiene un programa radial de hace muchísimos años. Analista de temas agropecuarios, pero un obsesivo con caminos que el Uruguay productivo tiene que comenzar a transitar. Y creo que está muy bueno, y bueno, lo invitamos a todos quienes quieran. El 28 jueves 28 a la hora 20. A la hora 20. Jueves 28 a la hora 20. Pablo Lanz, gracias por haber venido. No, gracias por tu tiempo. Al contrario, Alberto, gracias a vos, un gusto. A las órdenes. Gracias a todos quienes están del otro lado, a la gente de Cardal que nos escribió que tiene problemas con las aguas servidas, con el alumbrado público y con el estado de las calles, a la gente de Mendoza que también nos hace saber por el mal estado de las calles, y algún cordón cuneta que se hizo. Espero que no sea del fideicomiso que contaba hoy Lanz, si no va a tener que... Y hay algunos temas de combustible aquí que le voy a pasar los datos para que usted pueda hacer las averiguaciones correspondientes, y las pinchaduras que no se arreglan en los talleres de la Intendencia. Pero en fin, muchísimos temas que nos van a quedar para poder seguir dialogando y compartiendo con ustedes este espacio que con mucho gusto hacemos habitualmente. Como siempre les decimos, disfruten de la vida, vale la pena. Nos reencontramos en cualquier momento. Que pasen bien.